Inclinando nuestra voz, vamos a orar. Y gracias, Padre, por este día en el cual tú nos permites la vida. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos para tomar clases, Señor. Te queremos pedir que tú bendigas este momento en el cual vamos a poner nuestro empeño, nuestros sentidos, para poder llevar a cabo el proceso de aprendizaje, Señor. Especialmente este día ponemos en tus manos a Mario en este proceso que él va a tener de esta cirugía en su vesícula, Señor. Dirige la mano de los cirujanos y permite que sus habilidades, sus dones, sean dirigidos por ti, Padre Celestial. A Él darle la paz y la calma para que todo pueda salir, Señor, en beneficio de su vida y que muy prontamente pueda estar, Señor, trabajando, produciendo, estudiando, haciendo lo que a Él más le gusta, Señor. Bendice a Amanda, bendice a Esmeralda, bendice a Esther y permite, Padre Celestial, que no solamente pueda ser productivo este momento, sino que todo nuestro día sea productivo. En el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos. Amén. Pues bien, vamos a continuar con casi la penúltima semana de clases y comentarles si hasta el día de hoy tienen ustedes alguna duda antes de avanzar y en caso de que no exista alguna duda, pues poder continuar. Hace un rato miraba mi celular y alguien me mandó un mensaje. No he visto el nombre, no recuerdo el nombre porque volví a cambiar mi celular y no tienen nombre, solamente tienen número telefónico. Me preguntaba al respecto de la tarea y les comento que sí, no pasa nada si alguien queda ahí a ver una, dos, tres, cuatro, cinco tareas en esta semana lo puede hacer. Obviamente va a tener un problema, va a ser una, dos, tres, cuatro o cinco tareas en una semana cuando lo pudo haber hecho en las 2 semanas que pasaron, ¿no? Confío en en que así es y obviamente que se tiene la habilidad para poder llevar a cabo estas tareas. No son nada complicadas, son cuestión de, de poner empeño un poco de tiempo. Y bien, pues también felicitar a quienes ya lo han hecho, calificado en varias ocasiones tareas que han puesto y pues hemos avanzado en eso. El día de hoy vamos a ver un poco la historia ya más en sí en el aspecto de cómo la gente de Europa viene a Sudamérica, principalmente a Brasil. Y antes de continuar, me gustaría saber si alguno de ustedes en alguna ocasión ha mirado el video de los 100 años de la Iglesia de Dios en la Argentina. ¿Sí? ¿Tú sí lo has visto, Mario? ¿Alguien más lo ha visto? Pueden abrir sus micrófonos y decir sí, no, ni siquiera me lo imaginaba. ¿Cómo? Sí, yo vi parte, buen día. ¿Qué tal, Yo Esther? Buen día. vi parte del video esos días ahora. Lo voy a terminar de mirar porque es muy lindo. Sí, es algo muy interesante, es algo muy bonito. Y digo, sobre todo que habla de o al menos de la forma en la que la Iglesia de Dios en la Argentina se fundó, ¿no? Habla de los primeros, vamos a decir, de los pioneros, de la gente que inicialmente venía de alguna parte de Europa y, y esto a nosotros nos da sentido, pero sobre todo nos da el conocimiento de saber qué, qué pasó, de dónde venimos, por qué llegamos aquí. Y bueno, además del caso de Esther y del caso de Mario, ¿alguien más lo ha leído? ¿O alguien más lo ha escuchado? ¿Lo ha visto? Hola, buen día. Yo Hola. también vi fragmentos nomás, no lo vi entero, pero sí me habían mostrado algunas partes de que habían pasado en el grupo de la iglesia, algunas partes
de lo que es el video. Ok. En el caso de Esme o de Amanda, ¿les ha tocado mirarlo? No, señor, no lo conozco y no sé dónde encontrarlo para pues mirarlo y saber. Sí. Yo lo vi inconcluso, no lo terminé de ver. Lo iniciaba nada más. Bendecido día. Ok, voy a tratar de compartir para Está ver en el grupo. si lo podemos mirar. Ajá, sí me parece que está en el grupo. Está en el grupo. Sí. ¿Alguien lo subió? Creo Mario lo compartió. Está en el grupo. Ajá. Ya lo busco. Ahí se está viendo. Sí. Sí, Sí. sí. Ok, vamos a ver si se oye para ver solamente los primeros minutos. De Dios séptimo día en Argentina tiene su principal origen en inmigrantes que llegaron del continente europeo a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿Se oye ahí? a raíz de los conflictos bélicos que sucedieron en aquel continente. Además, Sí, sí, y sí. otras situaciones que han hecho Sí, se oye. salgan al mar en búsqueda de un horizonte sin guerras, sin hambre, en muchos casos engañados por una tierra prometida que en su llegada fue el desafío a la sobrevivencia. Principalmente los que llegaron desde Europa a Brasil desde el año 1890 en adelante, venían sin vida selva a la que no estaban acostumbrados a sobrellevar. Los que pudieron resistir tuvieron que trabajar arduamente para sostener a sus familias, abandonar en la mayoría de los casos sus profesiones de origen y volcarse a tumbar árboles y edificar sus casas estilo ranchos, utilizar la caza, la pesca y la plantación de ciertos cultivos originarios como base y sustento de sus familias, dedicarse a la agricultura y en algunos casos la ganadería era lo que les restaba. Es indudable que todos los que han inmigrado a estas tierras, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tuvieron un arduo trabajo para instalarse en las mismas. Fue tal así que por falta de herramientas adecuadas, por la inexistencia de buenos caminos y las mismas situaciones adversas como ser la escasez de alimentos, una cultura diferente, un idioma distinto, vivir en un país extraño con muchas incomodidades. A pesar de todo esto, no se detuvieron ni quitaron tiempo para la obra evangelizadora. Si bien se determina como comienzo oficial de la Iglesia de Dios Séptimo Día en Argentina en el año 1912 en Galarza, provincia de Entre Ríos, debemos decir que simultáneamente el Señor se encontraba trabajando en Uruguay, Paraguay, Brasil y en la provincia de Misiones en Argentina, surgiendo varios grupos de hermanos que luego darían origen a nuevas congregaciones. Estos grupos de hermanos no tenían ningún contacto entre sí. Sin embargo, debido a una ardua labor misionera de aquellos tiempos, menos de 20 años, estas regiones lograron unirse entre sí y dar comienzo a lo que sería la actual Iglesia de Dios. La obra misionera de la Iglesia de Dios tuvo sus orígenes en el año 1912 en la localidad de Galarza, provincia de Entre Ríos, Argentina, donde un grupo de personas, entre ellas los hermanos Pastor Adamcor, Enrique Kertz, Federico Weber, Federico Faust, Jorge Schneider y sus respectivas familias, entre otros, siendo miembros activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esa localidad, estudiando e interpretando la palabra de Dios correctamente, no coincidieron en algunos puntos doctrinales, lo que hizo que se separasen y formasen una nueva iglesia que, según la palabra de Dios,
debería llamarse Gottesgemeinde en alemán y traducido en español, Iglesia de Dios, nombre original dado por el Señor y los primeros apóstoles. De esa manera, inician con reuniones en casas en el estudio de la palabra y comprensión del camino a seguir. Es así que el hermano pastor Adam Core se trasladó a vivir por razones laborales a la zona llamada localidad de Crucecita Octava, Campo General, departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, donde entre los años 1913 a 1914 hacían reuniones en las casas de familias, todo en idioma alemán, ya que en la colonia eran la mayoría alemanes del Volga, también rusos, polacos y de otros países. Bien, pues acabamos de ver los primeros 5 minutos de la historia o de la llegada de algunos hermanos provenientes, como dice esta última parte, del Volga, principalmente de origen alemán y rusos, que llegaron a Argentina. Vinieron del continente europeo, huyendo de la guerra. Creo yo que esto de la migración es todo un tema, pero nos podemos dar cuenta cómo a causa de esa migración por buscar nuevas tierras, por buscar nuevas oportunidades, empieza a formarse la Iglesia de Dios. Eh, en ese momento, no sé si tú recuerdas la historia, pero estamos hablando que había personas en la parte este de Europa que guardaban el sábado, que bautizaban gente adulta que había confesado su fe, que celebraban la cena, y entonces esa gente era, vamos a decirle así, odiada o repudiada o no era vista bien en aquellos tiempos porque parecían judaizantes y los mismos protestantes de Lutero, los mismos protestantes calvinistas, además de la Iglesia Católica, les perseguía. Entonces yo quiero que tú te imagines que está la guerra y que además de que hay guerra, hay alguien que se da cuenta que tú tienes unas costumbres muy distintas hablando de las cuestiones, de cuestiones religiosas. Entonces, tú no te gusta la guerra, obviamente tienes tus hijos, y decides buscar nuevas oportunidades y decides dejar tu tierra, decides dejar tu idioma, decides dejar tu cultura y no solamente te vas a un país vecino o te vas al país de enfrente, sino te vas del otro lado del mar, del otro lado del océano. Y llegas a un lugar en donde dice la narración que es algo incómodo, porque llegas a un lugar en donde está todo el monte, en donde está la selva, y tú para empezar a construir y para empezar a producir, tienes que desmontar, es decir, talar contra toda aquella selva para empezar a construir tu casa, ¿no? Y dicen que formalmente la iglesia se forma en Galarza en 1912, pero desde 1889, pues ya se tenían datos de que había personas en la zona de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina que guardaban, gente, hermanos que guardaban el sábado y que bautizaban adultos y que celebraban la cena. Entonces, esto es la base para iniciar una historia. Y lo que yo aquí te quiero comentar es que tomes mucho en cuenta esta parte con la que empieza la narración, porque el origen de la iglesia en la Argentina es este. Entonces, si tú vas a empezar a narrar tu trabajo final, pues entonces tienes que saber de dónde vienes. Nosotros empezamos conociendo el judaísmo y al empezar a conocer el judaísmo nos dimos cuenta de la base de dónde venimos. Quiero comentarte que ayer estaba endiosado ahí platicando con la bocina esta inteligente que se llama Alexa, no sé si tengas tú una en casa, y le preguntaba, Alexa, ¿cuál es el año más importante en la historia del mundo? Y hoy te quiero preguntar a ti, ¿cuál es el año más importante en la historia del mundo? Puedes abrir tu micrófono y responderme. No quiero una respuesta exacta, sino que quiero que empecemos a preguntarnos el qué de la historia, el por qué de la historia, el para qué de la historia, porque el cómo lo estamos forjando nosotros.
nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestra vida diaria está forjando el cómo de esta historia. Entonces, puedes abrir tu micrófono y decirme, ¿cuál es el año más importante de la historia para ti? Estamos hablando la historia desde que tenemos uso de razón de escribirla, incluso la prehistoria que no está escrita, pero que la conocemos y que la sabemos hasta hoy. ¿Cuál te ha parecido el año más importante de la vida? Te voy a decir un norte. Alexa me dijo, 1989 es el año más importante de la historia. Y no sé si tú sepas por qué. 1989 estábamos viviendo años casi finales de la Guerra Fría, el problema eterno entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, en 1989, noviembre de 1989, no sé si tú recuerdas dónde estabas en noviembre de 1989, ¿no? Bueno, yo tenía escasos 22, 23 años y estaba en un lugar que se llama Manzanillo, precisamente en un hotel que se llama Maeva. Y estábamos jugando básquetbol con los animadores de ese hotel, porque ese hotel es todo incluido, y les estábamos platicando que el muro de Berlín había caído. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo? Eso es imposible, eso no es cierto. Y entonces, pues, les mostramos los periódicos y ellos dijeron, no puede ser. El muro de Berlín, ese muro que durante años había dividido la Alemania del Este y la del Oeste, un buen día de 1960, alguien dijo, como estos no piensan como nosotros, son comunistas y como estos pensamos capitalistamente, vamos a levantar un muro y una calle por Berlín quedó dividida con una gran barda en donde tú no podías pasar de un lado al otro. ¿Por qué quedó así dividida? Por el pensamiento y por la forma de creer, hablando políticamente de la gente. Y esto separó la misma cultura de una nación, la separó, la partió en dos. Unos son comunistas y los otros no son comunistas. Y la pugna y la lucha estuvo tremenda entre la Alemania que pensaba en el capitalismo y la Alemania que no pensaba en el capitalismo. Pero en noviembre de 1989, ese muro fue derruido y la Alemania se volvió a unificar. Entonces, para la inteligencia artificial, 1989 es el año mejor de la historia. Y creo que sí tiene que ver, sí me hace sentido que ese año históricamente sea un año muy importante para la humanidad. Entonces, la pregunta sigue abierta. ¿Cuál es el año más importante para la humanidad desde tu punto de vista? Y te lo vuelvo a repetir, no quiero algo exacto, quiero que tú te imagines el porqué de ese año y el para qué de ese año. Permiso. Adelante, Mario. Para mí, desde mi punto de vista, el año cero vendría a ser el más importante porque el nacimiento, hoy por hoy sabemos que por ahí no fue en el año cero el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Sabemos que hoy por hoy dividimos la historia en ese momento, ¿no es cierto? Antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo, para mí el hecho más importante o el año más importante podría ser ese o podría ser el año 33 o después vemos en qué año nació Jesús y el año de la muerte, ¿no es cierto? Para mí el momento más importante históricamente es el que divide un antes en la historia y un después en la historia. No sé si por ahí me explico. Sí, 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 claro. Eso me parece muy bien, muy interesante porque es como tú lo dices, se marca un antes y un después, si fue el uno, el 2, el 3 o el 4, el año del nacimiento de nuestro Redentor, marca, o sea, marca un hito en la historia. Hasta ese entonces se habían tenido a lo mejor pues grandes conquistadores como Alejandro Magno, grandes pensadores como Aristóteles, como Platón, eh, grandes imperios, pero nace nuestro Redentor y las cosas cambian. El pensamiento del ser humano cambia. Bien, bien por esa, Mario, muchas gracias.
¿Alguien más que pueda aportar algo a esta pregunta de cuál es el año más importante en la historia del ser humano? Buenos días. ¿Qué tal? Sí, Buen día. para mí es como dice Mario, con la resurrección de Jesús las cosas cambiaron, fueron cambiando y muchas, o sea, mirando para atrás de lo que veníamos estudiando, muchas revelaciones se hizo, o sea, eh, judíos, cristianos contra los no cristianos y hubo muchos conflictos por eso también. Pero bueno, para nosotros que somos creyentes y creemos en Dios, en Jesús, eh, la resurrección es algo que impacta, o sea, aparte de eso no hay nada más importante, o sea, nadie más resucitó aparte de Jesús. Entonces, para mí esa es un punto muy importante, o sea, un año importante sería. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Me llama mucho la atención algo que dijo Natalia, judíos, cristianos, y luego habla de la resurrección, ¿no? Hablando de la resurrección, voy a hacer una pregunta y esto es para reflexión de todos nosotros. ¿Qué nos garantiza que la resurrección fue cierta? O sea, históricamente, ¿qué nos garantiza que la resurrección fue cierta? Porque solamente nosotros iniciamos la clase diciendo que para que una historia existiera, se tiene que hablar al menos dos fuentes distintas de que ese hecho hubiera sucedido. Y obviamente, si no hay resurrección, no hay cristianismo. El Señor, o sea, Cristo Jesús pudo haber dado su vida por nosotros, pero donde no resucite, el cristianismo no tiene razón de ser, no funciona. Pero ahora la pregunta es, desde el punto de vista histórico, ¿cómo puedo sustentar? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la fe, somos buenísimos para sustentar esto. Pero desde el punto de vista histórico, ¿cómo podemos sustentar que la resurrección fue cierta y ocurrió entre el 33 y el 37 después de Cristo? Se las voy a dejar para reflexión, no la vamos a responder ahorita, pero sí está complicado que nosotros podamos decir, mira, fuera del Evangelio de Marcos, fuera del Evangelio de Lucas, fuera del Evangelio de Juan, fuera del Evangelio de Mateo, que son pertenecientes a la Biblia, no hay un texto que nos narre una resurrección de un tal Jesús. Y entonces nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque no hay fuera de Mateo, de Lucas, de todos los apóstoles, de todos los evangelios, de todas las cartas paulinas, alguien que nos hable de la resurrección de Jesús. Y nosotros estamos hablando de un solo libro que tiene que ver con un libro que está basado en fe, un libro que no es histórico, porque la Biblia no es historia, la Biblia es la palabra de Dios, y por fe nosotros creemos y entendemos en la palabra de Dios. Y aquí nosotros tendríamos que leer a Flavio Josefo, tendríamos que leer a Plinio el Joven, que son al menos dos autores de aquel tiempo que narran de alguien que resucitó, pero lo narran así como muy sucintamente, como decir, para que no se nos olvide, alguien en Jerusalén resucitó. Y entonces nosotros podemos tener esa parte, porque la gente no cree en Dios porque dice, no, es que la resurrección no es cierto. Y bueno, la resurrección no es cierto porque nosotros estamos acostumbrados al método científico. ¿Qué es el método científico? La prueba, el error, la prueba, el error, la prueba, el error. Y el método histórico no es basado a prueba y error, porque las cosas no se repiten cada 8 días, o cada hora, o cada mes, o cada año. La resurrección surgió una sola vez. Entonces, el método histórico no está basado en el método científico. Prueba y error. Ver, analizar, para posteriormente generar una hipótesis y decir, sí es cierto. Entonces, tendríamos que diferenciar esas dos partes. El método científico no empata con el método histórico. El método histórico es distinto al método científico. Comprobar la realidad de un suceso que hoy no tenemos, o sea, que hoy tenemos la lejanía de 2000 años, ¿cómo lo podemos sustentar históricamente? Pues históricamente no se puede. Por fe lo entendemos que así sucedió. Entonces,
Si nosotros vamos a evangelizar a alguien o si nosotros vamos a notificar el evangelio, no lo vamos a hacer desde el punto de vista histórico. Lo vamos a hacer y lo vamos a narrar desde el punto de vista de la fe. La palabra de Dios, es decir, la Biblia tiene diferentes géneros narrativos y uno de ellos es el evangelio. La forma de narrar el evangelio no tiene nada que ver con otro género literario. Los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis tienen un método, perdón, tienen un género literario que se llama apocalíptico, que también nace con la escritura de esos versos medios complicados que hablan de escatología, que hablan de la defensa de la fe, de la apologética, que hablan en al parecer de la gente de los últimos días, pero Daniel y Apocalipsis hablan de una revelación para esos tiempos. Entonces, tendríamos que comprender a la Biblia desde ese punto de vista. La Biblia no es un libro histórico, la Biblia contiene la palabra de Dios. La palabra de Dios para sus hijos que quieren hacer su voluntad. Entonces, hoy vamos a aprender también precisamente esa parte. Una cuestión es la historia de la Biblia y otra cuestión es la manifestación de las cosas de Dios. En la Biblia se contienen dos cosas que son no negociables. La doctrina, es decir, la enseñanza, y el evangelio. Eso no es negociable. ¿Por qué no es negociable? Porque eso es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple porque es la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Es como las leyes en el tiempo del Éxodo, esas leyes que se llaman apodícticas. El tabernáculo deberá de medir tantos codos. El color de las cortinas del tabernáculo tendrá que ser de este color. Los remates de las cortinas del tabernáculo tendrán que tener esta cosa. La madera con la que se sustente el tabernáculo tendrá que ser de tal árbol. Eso se llama leyes apodícticas, es decir, es sí o sí. ¿Por qué? Porque el Señor así lo mandó. La doctrina, la doctrina es decir, la enseñanza, esto que nosotros nos aprendimos, que hay una gran diferencia entre lo que es doctrina, dogma, de enseñanza, aprendizaje. Esa enseñanza, aprendizaje, cuando viene de Dios, es apodíctico, es decir, así debe de ser. El Evangelio es así. Comprendes, te entiendes como un pecador, te arrepientes, te bautizas, es decir, declaras por fe que hay un redentor tuyo y entonces perteneces al cuerpo místico de Cristo Jesús. Eso es fe, eso no es historia, ¿no? Ahora, no sé si hay alguien más que quiera platicarnos al respecto de para ustedes cuál es el año más importante en la historia de la humanidad. Seguimos con esta pregunta. Bien, vamos a darle respuesta a esto. Historiadores, antropólogos, científicos, arqueólogos, filósofos dicen que el año más importante en la historia del mundo es el año del 587 antes de Cristo. No sé si tú te ubicas, pero una gran parte de Jerusalén está en el exilio, está viviendo en Babilonia. Y si tú abres tu Biblia y lees el Salmo 137, te vas a dar cuenta que la gente de Babilonia le dice a los israelitas, canta, alábale a tu Dios, como lo hacías allá en Sión, porque los israelitas cantaban y alababan a Dios a escondidas de los babilonios. Y entonces ellos decían, por qué nos piden que cantemos y que alabemos a Dios? ¿Cómo vamos a cantar y alabar a Dios en tierra extraña? Ellos lo hacían, pero no lo hacían de enfrente de los babilonios. Pero los babilonios se daban cuenta. No sé si tú te das cuenta, pero tus vecinos se dan cuenta que tú no eres como ellos. Tus vecinos se dan cuenta que tú tienes una cercanía con Dios. Y entonces los babilonios estaban siendo contagiados de eso. Cuando llegan los israelitas a Babilonia, recordemos que hay una narración de Jeremías que les manda una carta y que les dice, cásense, crezcan, tengan negocios, propónganse metas. O sea, Jeremías les estaba diciendo, ya no vas a regresar, vive la vida como si fueras un ciudadano de Babilonia. Adelante, Amanda, adelante. Mm,
Bueno, aparte de lo que comentaban nuestros compañeros del nacimiento de Cristo, que también pues comentábamos que hay un antes y un después. Para nosotros también, los americanos, en 1492 que es el descubrimiento de América, también sería, pues, en la historia algo muy importante. Es porque también desde allá, con ese descubrimiento, también viene como la creencia de Dios, ¿no? Porque pues en un comienzo acá no existía, pues, esa parte. Exacto. Sí, 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 muy bien, gran aporte. Si nosotros nos convertimos en críticos hablando de lo que dice Amanda, 1492, la llegada de los españoles a este continente americano, más allá de descubrirlo, bueno, pues nosotros ya estábamos, es decir, América ya tenía civilización, América tenía reinos, quiero hablar de México, la Gran Tenochtitlán tenía organización, tenía reinos, tenía división del trabajo, la gente se bañaba, los españoles no se bañaban, ¿no? Cuando nosotros vemos películas de la Gran Tenochtitlán y vemos que hay incienso y que están los españoles y que los indios de América, a saber, aztecas, nahuatlacas, zapotecas, mixtecas, mayas, mixes, todos ellos, cuando aventaban este humito que se ve en las misas, era porque no soportaban el aroma de los españoles. Los españoles eran sucios, ellos trajeron no solamente enfermedades, o no solamente trajeron caballos, trajeron enfermedades. Enfermedades que de este lado del mar no se conocían, no se tenían, no se padecían, no se sufrían. Entonces ellos vinieron desde el punto de vista histórico, se dice descubrimiento, pero desde el punto de vista crítico ellos vinieron a despedazar la, la, las Américas, ¿no? Ellos llegaron a Colombia y, oigan, empezaron a hacer de las suyas, una barbaridad. A La saquear gente de todo. América los recibió con los brazos abiertos, los recibió así, gracias, con los brazos abiertos, y estos generaron una destrucción desde Nuevo México, aquí al norte de la República Mexicana, que en ese tiempo Nuevo México pertenecía a, a lo que es la República Mexicana, hasta el sur, ¿no? Si nosotros podemos leer un libro que es de Bartolomé de las Casas, que era un fraile franciscano que vino en las primeras expediciones, nos vamos a dar cuenta cómo narra la destrucción, o sea, cómo Cortés y sus secuaces y toda la gente que llegó a conquistar destruía, no construía, ¿no? Y a nosotros, vamos a decir que yo me considero indio, nos cambiaron nuestra forma de pensar, nos cambiaron nuestra creencia, y así como en el 135 Adriano corre a los judíos porque les cae mal y no les permite vivir en Jerusalén, y los corre en el 131 hasta el 135 que regresan los judíos porque ya murió Adriano, la gente empieza a preservar su vida. ¿De dónde eres? Ah, no, yo soy sí, mi abuelo, mi tío, mi primo, pues en el pasado eran judíos, pero yo ya no soy. Yo nací en Polonia, ya no soy de ahí, o yo nací en Antioquía, ya no soy de Jerusalén. Los indios, por preservar su vida y por estrategia, dicen sí a la cruz y dicen sí a la supuesta evangelización. Entonces, eso que acaba de mencionar Amanda es muy cierto. La forma de creer religiosamente de las personas que vivían en la América en aquel tiempo de 1492 fue muy impactante, porque a nosotros nos modificaron nuestra fe. ¿Cómo lo hicieron? Te quiero recordar algo. Los españoles fueron conquistados 400 años por los árabes. Los árabes son musulmanes, ¿cierto? Hoy, ¿en qué momento tú conoces un español que sea musulmán? Tal vez por convicción lo hicieron, pero la mayoría de España no cambió de religión. ¿Por qué? Porque los árabes respetaron su creencia, la propia y la de los conquistados. Esta es mi religión
pero tú no eres como yo. Por lo tanto, sigue conservando tu religión, sigue pensando en tus cosas y adelante. Entonces, la endoculturización ahí no fue tan grave. Ahí hubo transculturización, es decir, los árabes tal vez les gusta ciertos alimentos y ciertas cuestiones españolas, pero a los españoles jamás guardaron un día, jamás dejaron de comer cerdo. Los españoles siguieron viviendo su vida tal cual, porque quiero que sepas que los árabes tienen costumbres judías. Los árabes guardan el séptimo día, los árabes no comen puerco, los árabes no se emborrachan. Hablando de los árabes musulmanes que son así como ortodoxos, ¿no? Ahora seguimos con la narración esta que les comentaba que para los historiadores, los científicos, antropólogos, arqueólogos, el 587 es el año más importante de la historia. ¿Por qué? Pues porque pasa esto que narra en el Salmo 137. La gente empieza a preguntarse, oye, sí es cierto, nosotros tenemos un Dios. Nuestro Dios no es como Marduk, no es como el Dios de aquí de Babilonia. ¿Qué te decía tu abuelito de Moisés? No, pues mi abuelo me decía tal y tal y tal y tal cosa. Oye, vamos a preguntarle, ¿quién crees que sepa de la ley de Moisés? No, pues sabe fulanito. Y ahí van con fulanito. Y entonces ellos empiezan a documentarse de la ley de Moisés, del conocimiento de Moisés, de los prodigios y de las aventuras, pero sobre todo de las maravillas que Dios había hecho en medio del pueblo que hoy estaba por su necedad, por su necedad, exiliado. Porque Babilonia no se llevó a la clase obrera o a la clase trabajadora o a los pordioseros de Jerusalén, se llevó a lo mejor de Jerusalén. Reyes, sacerdotes, gente que domine los idiomas, gente que sepa de guerra, gente que sepa de la administración, gente que sepa de estadística, a todos ellos se los llevaron y nada más dejaron al profeta llorón, a saber Jeremías y a los pobrecitos del pueblo. Entonces, en el 587, los israelitas dejan de ser israelitas y se convierten al judaísmo. O sea, ellos mismos, cuando salen de Jerusalén, salen israelitas y cuando regresan a Jerusalén por causa de Ciro y de Artajerjes, regresan judíos. Que regresan a Israel, gente que no, gente que no come ciertas cosas, gente que observa los mandamientos, gente que observa el sábado, gente que trae una cultura y una religión que en Jerusalén no se, no se practicaba. Y con esto, obviamente con el paso del tiempo y con el transcurso del tiempo, nacen las otras dos grandes religiones, cristianismo y el islamismo. Entonces, traer esa religión o esa forma de pensar ahora de los judíos, esa forma de pensar de los israelitas que ahora se hacen judíos después del exilio, pues culturalmente trae estas religiones, bueno, o sea, con el paso del tiempo trae el surgimiento de estas nuevas religiones, cristianismo, porque el cristianismo está basado en qué? En lo que mirábamos que Marión le llamó Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? O sea, el judaísmo y los profetas. Pero ellos ya habían conformado su canon, hoy le podemos decir bíblico, pero sus escrituras ya las traían. Recordemos que cuando llegan los judíos a Jerusalén, Jerusalén está destruida, Jerusalén está en ruinas y empieza a haber problemas, ¿no? Oye, ¿tú por qué vienes a destruir? ¿Tú por qué vienes a construir algo que no te pertenece? Pues, tú vivías perfectamente y bien feliz en el norte. Y entonces los del norte llegaron y dijeron, a ver, ¿y tú por qué si te quedaste aquí a vivir? ¿Por qué no reconstruiste la ciudad, estos muros que contienen la ciudad en donde están las tumbas de nuestros ancestros? ¿Por qué están en ruinas? ¿Por qué el templo está tirado? ¿Por qué todo esto? Y entonces empieza a haber esa pugna entre los que se quedaron y los que llegaron.
y pasa que al tiempo tienen la ciudad completamente cerrada, es decir, segura. Nehemías y Esdras mandan llamarle a la gente y la narración de Esdras y de Nehemías dice en la Biblia que cuando aquellas personas escucharon la palabra de Dios por primera vez, rompían en llanto, porque jamás habían escuchado 70 años antes, o sea, jamás habían visto un sacerdote abrir los rollos y leer la ley de Moisés. Entonces, históricamente debió de haber sido impactante. Históricamente debió de haber sido algo tremendo, porque imagínate que tú nunca habías visto un sacerdote, imagínate que tú nunca habías visto que abrieran los rollos que contenían la herencia, la escritura de tus pasados, y entonces ahora lo estabas escuchando. Ese para los científicos, para la gente que estudia, para los historiadores y antropólogos, por eso el 587 es el año más importante de la historia del ser humano. Hace un momento, Natalia mencionaba cristianismo y judaísmo, pues si no hubiera existido esta parte y ahora nosotros podemos irnos llevando esto. Si lo más importante fue el 587, pues claro que tiene una gran importancia los primeros años del antes y del después de Cristo, porque nació el Redentor. Y claro, después tiene una gran importancia el 33 o el 37, porque la promesa de resurrección se da por primera vez. Entonces, para nosotros que no somos ni científicos, ni antropólogos, ni nada, sino que somos siervos de Dios, pues el 587, el antes y el después de Cristo, y el 33 al 37 son años importantes en nuestra historia. Creo yo que para la Iglesia de Dios aquí en Guadalajara, 1933 es bien importante porque fue el año en que, así como en Galarza en 1912, en 1933 aquí en Guadalajara se funda la primera iglesia de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Y obviamente, tal vez el año más importante en mi vida es el año en que yo conozco o me rindo a Cristo Jesús. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos ir empezando nuestra narración de, de esta historia. Quiero compartir con ustedes algo para que nos vayamos dando una, una idea más amplia de esto. Y bien, historia de la Iglesia de Dios. Seguimos o vamos a seguir pensando en en esta forma en la que nosotros tenemos que entregar un trabajo final, ¿no? Este trabajo final tiene que ver con cómo se formó la iglesia a la cual asisto yo. Y a lo mejor te va a pasar algo como muchos hermanos. Fíjate que este sábado vinieron 2 o 3 hermanos nuevos a la iglesia. Son hermanos de muchos años del cristianismo, pero por algo vinieron de la Ciudad de México a trabajar a Guadalajara y van a empezar a asistir. Si yo les preguntara que me platicaran la historia de la iglesia, no se la van a saber, pero se puede investigar. Entonces, si yo tengo una semana, 15 días, 2 meses en la localidad a la que asisto, pues te va a tocar investigar. Te va a tocar investigar para empezar a formar una historia, ¿no? La historia de la Iglesia de Dios en Sudamérica, nos dábamos cuenta que el narrador de estos primeros 100 años, no sé si alguien sepa el nombre del hermano, pero dice que para 1889, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en Argentina, Dios estaba trabajando porque había gente que guardaba el sábado, había gente que bautizaba eh, personas que manifestaban y que promulgaban que había y que tenían un Salvador. Y yo les quiero platicar y les quiero preguntar, ¿a quién se parecen esos hermanos de Brasil, de Uruguay, de Paraguay y de Argentina que guardan? Abre tu micrófono y dime, ¿a quién se parecen? ¿Recuerdas a los anabaptistas? ¿Recuerdas a los menonitas? Eran europeos del este. Eran europeos del este que preservaban las costumbres de los cristianos del primer siglo o de los cristianos primitivos.
Los hermanos que llegaron a América, primeramente en Estados Unidos y a lo mejor posteriormente en Sudamérica, tenían esas características. Observar el sábado, celebrar la cena, bautizar adultos. Y no pertenecían todavía a la iglesia de Dios. Todavía no se conformaba la iglesia de Dios. Si recuerdas, ¿no? Que Miller y que Cranmer tenían esa característica. Sabatistas, guardadores del sábado, observadores de la cena del Señor, y posteriormente se convirtió en Conexión Cristiana, después en la iglesia de Dios en Cristo Jesús, y al final de cuentas solamente en la iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, históricamente, somos protestantes porque no estamos de acuerdo con pagar indulgencias para ganarnos la salvación. Históricamente somos protestantes porque al que popular. Y segundo, históricamente, en el siglo primero y en el siglo segundo, la iglesia tuvo una propagación bien tremenda, pero en el siglo tercero y cuarto el imperio se queda con esta iglesia de Dios. Es decir, con esta iglesia que decía a los servidores de Cristo Jesús, gracia y paz a la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia que está en Éfeso. Entonces, el imperio se la queda y vamos a suponer que ellos, por eso es que se creen y por eso es que se saben como dueños de una verdad que tú y yo sabemos que no es cierto. Pero esos son los orígenes y las bases de nuestra iglesia, ¿no? Ahora, nos dábamos cuenta que estos hombres europeos que llegaron a la Argentina desde 1880, Brasil, pues dejan atrás profesiones, dejan atrás oficios, dejan atrás una nación, dejan atrás sus casas, sus hogares, dejan atrás una lengua, dejan atrás sus comodidades y salen de Europa a Brasil con el solo objetivo de alejarse de las guerras, buscan de, pues talan, desmontan para crear y forjar una nueva historia, ¿no? Ellos traen un origen, ellos traen una creencia, pero dicen, así como a veces papá y mamá dice, ¿sabes qué? Llevamos mucho tiempo intentándolo, llevamos mucho tiempo luchando, llevamos mucho tiempo batallando y no se ha logrado nada en este lugar. Vamos a intentar un cambio. Entonces, pues, es decir, todo lo que dejaron atrás no interfirieron para que ellos puedan alabar y bendecir, pero sobre todo honrar a nuestro Dios, a nuestro Creador, ¿no? Hablando de la historia, pues yo me di a la labor de preguntar cómo es que llegaron, quiénes fueron los primeros. La filosofía de la historia es decir, no le pude preguntar a alguien de apellido Müller, no le pude preguntar a alguien de apellido Rapp, no le pude preguntar a alguien de apellido Sieben, ¿por qué se vinieron? ¿Qué los motivó? Entonces, pues yo le pregunté a alguien que los conoce a ustedes. Le pregunté a Ausencio, oye, Ausencio, ¿sabes algo de la historia de la iglesia? Y me dijo, mira, bueno, te quiero decir que, ¿por qué lo puse yo ahí? Porque yo sé que él vivió en Argentina, actualmente está retirado de los cargos de la iglesia, pero fue pastor, fue director del seminario de educación, perdón, del director del seminario de entrenamiento ministerial donde yo estudié, fue director del departamento de educación cristiana. Hará 3 años cuando a mí me nombraron o me ordenaron ministro, pues él era director del departamento de consejería pastoral. Y entonces le pregunté y me dice, saludos de paz, Rodolfo. La Iglesia de Dios en Argentina se establece su inicio en 1912. Él habla de la primera iglesia, no habla de cuándo llegaron los hermanos ni de por qué llegaron. Cuando unas familias adventistas se separan porque disintieron de la influencia de Elena White en la doctrina. ¿De dónde nace Elena White? Y vamos a recordar que nosotros, que Elena White es el resultado del adventismo, de este movimiento millerita
Entonces aquí ya tenemos dos cuestiones que inciden. Primero, llegan europeos del este a Brasil con costumbres de la Iglesia de Dios. Y después, esos hermanos, según la narración de Ausencio, no les parece bien el adventismo y se separan y siguen observando el sábado, siguen observando la cena del Señor, siguen observando el bautismo, pero dejan de ser adventistas. Empezaron a reunirse por separado en Galarza, provincia de Entre Ríos. Eran familias de origen alemán. En el noreste argentino es Galarza, ¿no? Surgió un grupo de guardadores del sábado en Misiones. Creo que algunos tienen que ver con raíces judías como, no sé cómo se pronuncie, Rollín o Rojín, Weiss, Os, Osukerwich, Steinbridge y otros. Algunas familias ya guardaban el sábado como Malsewski, dice, no recuerdo cómo se escribe, desde Europa, pero no eran iglesia de Dios desde allá, que con nuestra denominación, y nos fuimos ajustando. Y entonces él me dice algo que es muy cierto. Abraham, hablando de Abraham Marín, te puede ayudar, que él te consiga los demás datos. Le pregunté a Abraham Marín. Entonces pasó lo siguiente, y esto pasa con la historia, quiero que lo tomes en cuenta. Mis hijos me regalan un teléfono, yo cambio de teléfono, en el teléfono está lo que Abraham Marín me dice, y hoy tengo aquí mi teléfono nuevo, y en el anterior quedó el mensaje de Abraham Marín. Entonces vamos a decir que ese momento de la historia se perdió. Pero Abraham Marín me dijo algo parecido a lo que me dijo Ausencio y a lo que ustedes y yo sabemos. Si nosotros estuviéramos haciendo historiografía y lo que dice Ausencio Arroyo es el primer resultado de la investigación, lo que diría o lo que hubiera dicho Abraham Marín sería el segundo, pero como se perdió, entonces ahora tendríamos que ir a otra fuente. ¿Me estoy explicando? Si tú empiezas a escribir la historia de tu localidad, la historia de tu iglesia, y te dicen, ve con el hermano fulanito de Abraham que te va a decir, y el hermano fulanito de Abraham enfermó, ya se le olvidó, no te quiso decir, pues tendrías que ir a consultar otra fuente. O tendrías que ser bien hábil para que el hermano te diga cómo sucedieron las cosas, por qué vinieron, a quién fue el primero que se le ocurrió decir, ah, mira, vamos a comprar este lote o este terreno para poner aquí nuestra iglesia, ¿no? Entonces, el testimonio de Abraham Marín quedó en el olvido porque la inteligencia artificial o la inteligencia del celular, que es más listo que yo, se la llevó. Entre pasar unos datos de un celular a otro, se me perdió y yo no tuve la delicadeza de conservarlo. Pero ya, si se dan cuenta, yo ya estaba haciendo esto. O sea, yo estaba haciendo esto cuando dije, aquí voy a insertar el audio de Abraham Marín y entonces lo, lo quiero ver en el teléfono y quiero tratar de insertarlo, no sé, voy a Google, le pregunto cómo insertar un audio en un PowerPoint, me dicen cómo, y digo, ah, mañana lo hago. Y al otro día me dedico a cambiar las cosas de mi teléfono y ¡fum! Se pierde el audio de Abraham Marín. Bueno, te quiero comentar que resumiendo, nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Y esta es una sugerencia. Incluye un texto explicativo sobre el contexto o las acciones que te llevan al evento histórico. Tú estás haciendo tu tarea, entonces, pues pon como fundamento la llegada a Brasil de diferentes hermanos, ¿no? ¿De dónde venían? De Europa del Este. ¿Por qué se vinieron? Venían buscando una nueva oportunidad porque no les parecía bien la guerra o porque venían huyendo de la guerra. Tal vez eran perseguidos, tal vez no les gustaba, entonces tal vez habrá que afinar esa parte, ¿no? Que yo hoy desconozco. El que narró el video de los primeros 100 años de la Iglesia de Argentina solamente dice que venían de allá, buscando nuevas oportunidades por la guerra y por los... Entonces, en 1890 salen de Europa. Tienes algunos hermanos que observaban el sábado, que tenían costumbres parecidas a las de la Iglesia de Dios, pero todavía no eran la Iglesia de Dios. Esto es como una línea del tiempo.
1912 inicia la Iglesia de Dios en Argentina. ¿Y ahí qué me está fallando? Pues que el hermano dice que no solamente era en la Argentina, que también era en Uruguay, que también era en Paraguay y que también fue en Brasil. No solamente, en 1912 se puso solamente la primera iglesia, pero ya había hermanos que se congregaban con ese mismo pensamiento, ¿no? 2012, pues celebramos o se celebran los primeros 100 años y acá dice 2020, fundación del Sebaí, pero en la narración del video dice que entre 1912 y el 2000 ya hubo una escuela a la que asistían 35 hermanos. No lo recuerdo ahorita, pero ya había esa escuela. Entonces, ese dato es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque el Sebaid no es el primer semillero de hermanos que se dedican a estudiar y a conocer las cosas de Dios para propagarlas, sino ya existía, si no mal recuerdo, en una iglesia, a lo mejor estoy equivocado, en una iglesia que se llamó La Roca, en donde 35 hermanos iban y estudiaban y aprendían. Y después, bueno, pues entre el 2023 y el 2024 será la primera generación, ahora sí del Sebaid. Yo quise poner esta línea del tiempo en la cual tú puedes englobar y generar tu narración histórica de cómo sucedieron las cosas en tu entidad, ¿no? Dice la palabra de Dios, y esto es para animarte, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú esperas tener un buen trabajo, Dios te lo va a entregar. Nunca he hecho historia. Ah, pero tengo la convicción de que la primera vez que lo voy a hacer va a salir bien. ¿Por qué? Pues porque Dios me lo va a regalar. Dios me va a ayudar con esto. Eso dice Hebreos 11:1. Y tú y yo creemos que la fe es eso. La fe es el sustento de todas las cosas que tú y yo emprendemos, aunque nunca hayamos visto un resultado positivo en aquello que estamos emprendiendo por primera vez. Para los creyentes, la fe es esencial. Nos permite confiar en Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Al elegir la fe, encontramos esperanza, encontramos seguridad en las promesas divinas, sabiendo que Dios es fiel. Entonces, tengamos esa confianza de que Dios nos está ayudando en esto, que es la historia y que para nosotros era como desconocido, pero que trae a nuestras vidas un gran aporte, un gran plus de lo que como hijos de Dios y de lo que como comunidad eclesial podemos hacer, ¿no? Ahora te quiero decir, tú le vas a poner un título a tu proyecto de historia. A mí se me ocurrió, si yo fuera el que voy a narrar esta historia, yo le pondría El amanecer de la fe en Argentina, Iglesia de Dios séptimo día, ¿no? ¿Cómo comienza? Bueno, pues en Galarza en 1912, los comienzos en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Y otro evento histórico en esto, dice, la historia de nuestra iglesia es un legado de fe y perseverancia. Cada miembro actual es parte de esa historia y su compromiso y dedicación nos llenan de orgullo. Sigamos construyendo sobre esos cimientos, recordando que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y aquí está como que un primer, allá en Galarza, pues, estuvo la primera iglesia, pero me parece que algo muy importante es esto que se llamó el Templo de la Roca. Yo me doy cuenta que hay mucha gente, hay muchos autos, entonces yo le puse ahí, en cada rostro, en cada corazón llevamos la historia de nuestra fe. Sigamos adelante construyendo un legado que trasciende el tiempo y nos llene de orgullo como miembros de esta comunidad. Que este momento sea un recordatorio